Hola a todos, vamos a continuar con este tema que tiene que ver con la resolución de sistemas de ecuaciones lineales usando matrices. Previamente se presentó ya el video de el objeto que queremos resolver, que son los sistemas de ecuaciones lineales, y después se presentó otro objeto, que son las matrices. Entonces ahora vamos a entender cómo estos dos objetos se relacionan, aunque ya presentamos una de sus relaciones, ¿no? Pensando a una matriz como la matriz de coeficientes de un sistema de ecuaciones. Entonces, vamos a ver cómo esta simple idea nos permite resolver de manera sistemática, clara y ordenada un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, antes de comenzar voy a explicar esta notación. Voy a denotar a una matriz como lo tengo aquí. Aquí estoy diciendo en esta notación, yo tengo una matriz de tamaño m por n, estoy diciendo con esta notación cómo voy a denotar sus entradas. Y esas entradas tienen dos índices, uno que va con el número de filas y uno que va con el número de columnas. Esto para evitar escribir lo siguiente. Pues si yo antes decía, bueno, tengo la matriz A y entonces sus entradas se llaman así. Yo tenía que escribir, ¿no? Todo esto, etcétera. Entonces ahora para evitarme eso, simplemente digo cuál es el nombre de las entradas y entonces digo cómo se están moviendo los índices. El primero con las filas y el siguiente con las columnas. Bueno, ahorita vamos a estar usando esta notación. Bueno, entonces fíjense, vamos a presentar una definición que quiere decir que una matriz sea reducida por filas. Voy a decir que una matriz es reducida por filas si el primer elemento no nulo de cada fila, no nula, sea igual a 1. Entonces piénsenlo, si ustedes van a ir revisando fila por fila. Entonces van con la primer fila y dicen, esta fila es una fila de puros ceros, entonces no hay nada que checar, ¿no? No es una fila de puros ceros. Me fijo en la primera entrada, barriendo esto de izquierda a derecha, y esa tiene que ser 1. La primera, que sea no nula, tiene que ser 1. Luego, esa es la condición, la primera. Y la siguiente es que cada columna de A que tiene el primer elemento no nulo de alguna fila, tiene todos sus otros elementos 0. ¿No? Entonces tú ya encontraste una entrada, la primera entrada de una fila que es no 0. Bueno, entonces toda esa columna debe de tener ceros excepto en esa entrada. Es lo que dice la siguiente condición. Vamos a ver nuestro primer ejemplo de una matriz que es reducida por filas y voy a aprovechar entonces para introducir a la matriz identidad de tamaño n por n. La matriz identidad se dice una matriz cuadrada porque tiene el mismo número de filas y el mismo número de columnas. Y se denota así, I sub n. Y entonces, usando la notación que dijimos anteriormente, I sub n, sus entradas son lo que se conocen como la delta de Kronecker. Y se va a explicar qué es. Bueno, entonces decía yo que es una matriz cuadrada, entonces tiene n filas, tiene n columnas, y la delta de Kronecker es un numerito que tiene cierto comportamiento. Si estos índices son distintos, este numerito es 0. Pero si los índices son iguales, este numerito es 1. Bueno, con esta notación, ¿cómo se vería entonces I sub 2? Vamos a ver. Entonces, I sub 2 se vería así. Esta de aquí sería delta 1, 1. Los índices son iguales y entonces delta de 1, 1 vale 1. Esto de aquí es delta de 1, 2. Como los índices son distintos, delta vale 0. Y así nos vamos. Así se ve I3. En particular es una matriz diagonal, ¿no?
Así decimos cuando tenemos posibles numeritos en la diagonal y todas las otras entradas 0. Bueno, entonces decíamos que es una matriz reducida por filas. ¿Por qué? Debo de cumplir las dos condiciones aquellas. Y la primera condición decía que si tú vas repasando las filas, que son no nulas, la primera entrada tiene que ser 1. Aquí se cumple. Voy a la otra fila no nula. La primera entrada no nula es 1. Bueno, se cumplió la primera condición. Y la otra condición es que si yo me fijo en la primera entrada no nula, me pongo aquí, entonces esa es la única entrada en esa columna que es no 0. Y aquí se cumple, ¿no? Me voy a la otra. Esta es la primera entrada no nula de esta fila. Y en su columna es la única que es distinta de 0. Y ustedes pueden verificar lo mismo aquí, ¿no? Entonces, agárrense ustedes varias matrices y vayan viendo qué pasa, si son reducidas por filas o no. Bueno, vamos a ver estos de aquí. Vamos a ver si estas matrices son reducidas por filas. Bueno, vamos a ver si se cumplen las dos condiciones, ¿no? La primera, reviso esta fila. Esta es una fila donde no todas las entradas son 0. La primera entrada es 1. Vamos bien. Voy a la siguiente fila. Esta es otra fila no nula. Pero la primera entrada no nula no es un 1, es un 2. Entonces, esta no es una matriz reducida por filas. Y ya, ahí termina nuestro test. Esta no. Vamos a ver esta de aquí. Bueno, por ejemplo, la otra condición era que si yo tengo esta primera entrada que es no nula de esta fila, todos los otros elementos en esa columna tienen que ser 0. Aquí está bien. Aquí, por ejemplo, esta es la primera entrada no nula de esta fila y los elementos en esa columna, salvo esto, son 0. Esa condición sí se cumplía, pero la que no se cumplió fue la primera. Luego, a ver, vamos a ver esta de aquí. Entonces, aquí tengo mi primer fila, que es no nula. La primera entrada es 0. Digo, la primera entrada es un 1, vamos bien. Luego tengo esta fila nula, ahí no hago nada. Y luego tengo esta otra fila. Y aquí otra vez la primera entrada no nula no es un 1, ¿no? Es un 2 y entonces esta no sería reducida por filas. Vamos a ver qué pasa aquí si yo cambio esto por 1. Entonces la primera condición se cumple. Entonces ahí vamos bien, ¿no? Y luego la otra condición sería que voy revisando otra vez por filas, me fijo en la primera entrada no nula. Esta tiene que ser la única no nula en esa columna, estamos bien. Aquí pues no hay nada que revisar. Y luego aquí me fijo en la primera entrada no nula de esta fila, que es este 1. Y debe ser la única entrada no nula en esa columna y se cumple. Entonces así, como lo tengo en este momento, pues sí sería una matriz reducida por filas. Entonces ustedes vayan madurando bien las dos condiciones y seguimos. Este teorema es un teorema muy bonito y su demostración precisamente nos da el método para agarrar cualquier matriz y a través de operaciones elementales, las que presentamos en el video anterior, obtener una matriz que sea reducida por filas. El teorema dice lo siguiente: toda matriz M por N es equivalente por filas a una matriz reducida por filas. Acuérdense que esto de equivalente quería decir que yo puedo aplicar de manera sucesiva las 3 operaciones elementales que describí en el video anterior y entonces obtener, o más bien, la matriz. Yo tengo una matriz M por N, ¿no? Y entonces va a existir una matriz reducida por filas que sea equivalente
a la matriz con la que empecé. Y que sean equivalentes quiere decir que están conectadas por una sucesión finita de operaciones elementales. Eso. Bueno, decía yo que la demostración de este teorema nos da precisamente una forma de cómo obtener una matriz reducida por filas a partir de una matriz cualquiera. Bueno, entonces supóngase que yo tengo una matriz de tamaño m por n y voy a decir que sus entradas son A's y J's, donde acuérdense la I va con las, aquí estamos al revés, la I va con las filas, el primer índice, y la J va con las columnas, la J va con las columnas, que es el segundo índice. Aquí está. Bueno, entonces vamos a ver, ¿no? ¿Cómo podríamos obtener a partir de una matriz cualquiera dada una matriz reducida por filas? Es bastante intuitivo lo que se tiene que hacer. Entonces vamos a revisar la primer fila. Si la primer fila es una fila de todos ceros, entonces se cumple la primer condición para esa fila. Bueno, si la fila 1, si la primer fila tiene al menos un elemento no cero, nos vamos a fijar en el menor k para el cual A1k sea distinto de 0. Lo que quiere decir esto es, tú fíjate en la primer fila y fíjate en la primera entrada no cero, leída de izquierda a derecha, la primera. Si esa entrada no es 1, entonces lo que vas a hacer es lo siguiente. Vas a multiplicar todo ese renglón por el inverso multiplicativo. Es decir, si tu primera entrada no nula era 2, vas a multiplicar todo ese renglón por un medio. ¿Qué vas a lograr con esto? Que entonces ahora la primera entrada ya sea un 1. Acuérdense que tenemos 3 operaciones elementales permitidas. Podemos intercambiar renglones, podemos agarrar una fila y multiplicarla por una constante no cero, o podemos a una fila sumarle un múltiplo de otra, ¿no? Bueno, entonces ya se cumplió con esto, lo que dije anteriormente, la primera condición. Y ahora para que se cumpla la siguiente condición, ya que tengo un 1 en esa entrada, ahora voy a sumar múltiplos convenientes de ese renglón a los otros renglones con tal de hacer 0 todo lo que está debajo de ese 1. Eso es lo que dice aquí. Vamos a verlo en este ejemplo. Vamos a hacerlo con mucha calma y vamos a poner en práctica lo que dice aquí. Bueno, decía, revisas la primer fila y esta es una fila no nula, ¿no? Es una fila donde no todas las entradas son 0. Y entonces me fijo en la primera entrada no 0 cuando leemos de esta manera y es esta de aquí. Y lo que dice, lo primero es que tenemos que multiplicar esto por el inverso multiplicativo de 2, que es un medio, con tal de que aquí obtengamos un 1. Lo hago y voy a usar la notación que presenté en el video anterior. Entonces voy a multiplicar a R1 por un medio. Entonces me quedaría 1, me queda 2 y me queda un medio. 1, todo lo demás se queda igual. Y luego, todavía no es una matriz, o todavía para esta fila no se cumple la condición B. La condición B es que si ya tengo aquí mi primer elemento no nulo de esta fila, todo lo que esté en la columna, que no sea esa entrada, tiene que ser ceros. Entonces aquí yo debería ser capaz de ver un 0 y aquí también, ¿no? Entonces voy con todas estas operaciones que tengo permitidas, acuérdense nada más 3 de ellas, y lo que puedo hacer entonces es a este renglón le puedo sumar el múltiplo menos 1 de este renglón y entonces aquí yo podría obtener un 0. Y a este renglón le puedo sumar el múltiplo 1 de este renglón, es decir, simplemente sumar y entonces aquí obtener 0. Y eso lo voy a hacer de jalón.
A veces en cada flechita pueden ir más de una operación. En este caso voy a hacer 2 operaciones. Con la notación que manejé, a R2 le voy a restar R1, que es lo mismo que sumar el múltiplo menos 1 del renglón 1. Y a R3 le voy a sumar R1. Acuérdense que en esta notación entonces se va a modificar R2 y se va a modificar R3. En R2 voy a poner este resultado y en R3 voy a poner este resultado. Lo escribo. Vamos a ver lo que nos queda. Entonces, este se queda igual. Y dije que a R2 le voy a restar R1 y eso lo pongo en R2. Entonces aquí me quedaría este menos este menos este y este menos este. Y lo que me queda entonces es 0 menos 2 menos 3 medios, ¿no? Que es menos 1 menos 1 medio. Y a R3 le voy a sumar R1 y entonces lo que me queda es este más este y lo pongo aquí, este más este y lo pongo aquí y este más este y lo pongo aquí. 0, 3 y luego aquí 5 medios. ¿Qué acabo de hacer? Con operaciones elementales, lo que logré es que la condición A y B se cumplan para la primera fila. Mi primer elemento no nulo es un 1 y en esa columna todos los otros elementos son 0. Bueno, sigo, ¿no? Pues uno hace pues lo que uno puede hacer. Ya logré que se cumpla esto para mi renglón 1 y ahora voy con el renglón 2. Y dice aquí, lo voy a leer rápido, dice, para el siguiente paso, tome la matriz del paso anterior y considere ahora la fila 2. Si toda la fila es 0, déjela en paz, ¿no? Si algún elemento de la fila 2 es, aquí, es no 0, nos fijamos en el mínimo L, tal que esto pasa, y multiplicamos toda esa fila por el inverso. Otra vez, nos fijamos en la primera entrada no nula, leyendo esto de izquierda a derecha, y multiplico toda esa fila por el inverso con tal de asegurarme que ahí yo tenga un 1. Bueno, con eso logramos que se cumpla A, la primera condición, y después, sumando múltiplos adecuados de la fila 2 a las otras filas, podemos lograr que los elementos tanto de arriba como de abajo sean 0 si es que no eran 0. Seguimos entonces con este ejemplo. Déjenme copio la matriz. Y según yo es esta. Entonces estamos aquí en este paso. Tenemos 1, 2, 1 medio. 0, menos 2, menos 3 medios. 0, 3, 5 medios. Bueno. Lo primero entonces que voy a hacer es forzar a que aquí aparezca un 1 con las operaciones elementales permitidas, y entonces lo que puedo hacer es multiplicar todo este renglón por menos 1 medio, ¿no? Entonces, por menos 1 medio a R2. Déjenme ver si está bien la matriz, la misma que teníamos aquí. Estamos bien, ¿no? Entonces sigo. Y aquí me quedaría 1, 2, 1 medio. Me quedaría entonces 0, 1 y multipliqué por menos 1 medio, entonces me quedan 3 cuartos. Y luego aquí me queda 0, esto se queda igual. Ahora ya cumplí la condición 1 para el renglón 2, ahora quiero que se cumpla también la condición B, ¿no? La condición B para el renglón 2. Y entonces me fijo en esta entrada, que es mi primera entrada no nula de la segunda fila, y en esta columna todo tiene que ser 0, salvo esta, ¿no? Y entonces lo que decía ahí es que tienes que sumar múltiplos adecuados de esta fila a las otras filas para poder hacer este 0 y este 0.
Entonces, ¿qué se les ocurre? Pues lo único que podemos hacer es al renglón 1 le voy a restar 2 veces el renglón 2. Así podría ser esta entrada 0, ¿no? Porque aquí me quedaría 2 menos 2, ¿no? Y la otra operación es que al renglón 3 entonces le voy a restar 3 veces el renglón 2. Y vamos a ver qué me queda. Déjenme hago esta flechita un poquito más grande. Y entonces vamos a ver. Me queda entonces, fíjense que con esa operación que dice, ya no se modifica en absoluto esto, porque aquí ya todos estos son ceros. Entonces no van a afectar lo que ya habíamos construido antes en esta columna. Entonces, decíamos pues que a este renglón le voy a restar 2 veces este de aquí y lo voy a colocar aquí. Acuérdense, esta operación dice que sí se modifica ese renglón y que sí se modifica este, ¿no? Entonces me queda 1, 1 menos 0, pues nada. Y luego aquí me queda 2, y esto acuérdense por menos 2 y sumo, entonces me quedan 0. Esto por menos 2 y sumo. Si esto lo multiplico por menos 2, me queda entonces menos 3 medios. Menos 3 medios más 1 medio, me queda entonces menos 1, ¿no? Y luego aquí esta se queda igual, no me metí con esta. Y ahora dijimos que a R3 le voy a restar 3 veces R2. Este menos 3 veces este, pues nada. Este menos 3 veces este, 0. Este menos 3 veces este, entonces me quedarían 5 medios menos 9 cuartos, que es lo mismo que menos 9 cuartos más 10 cuartos, que sería entonces 1 cuarto. Y así nos vamos, ¿no? ¿Qué vamos a lograr después de hacer esto para todas las filas? Pues precisamente lo que andábamos buscando, que es una matriz reducida por filas. Las primeras entradas de cada fila van a ser unos, y en esas columnas en donde tengamos estas entraditas, las otras entradas en las respectivas columnas tienen que ser 0, que es lo que dice aquí. Entonces aquí nos falta, pero tenemos que aplicar eso que acabamos de mencionar para cada fila, siguiendo el procedimiento anterior de manera sucesiva con una fila a la vez, de arriba hacia abajo. Después de un número finito de pasos se llegará a una matriz reducida por filas. Es de estas demostraciones que te están diciendo exactamente cómo proceder. Entonces, al final vamos a obtener una matriz equivalente a la matriz con la que iniciamos, pero la que vamos a obtener al final va a ser una matriz reducida por filas. ¿Por qué queremos esto? Ahí les va. Cuando uno trabaja, acuérdense que cuando uno trabajaba con dos matrices equivalentes, decíamos entonces, y según las operaciones que tenemos permitidas, este tipo de operaciones nos permiten obtener sistemas de ecuaciones que son equivalentes, porque lo único que estamos haciendo es trabajar con operaciones que nos proporcionan combinaciones lineales de las ecuaciones. Como entonces estamos en el mundo de las combinaciones lineales, los sistemas de ecuaciones que aparezcan van a ser equivalentes. En particular, van a tener las mismas soluciones. Es solo que cuando uno trabaja con matrices reducidas por filas, las soluciones son bastante más fáciles de entender. Vamos a ver este ejemplo. Dice, encuentre las soluciones de este sistema. Bueno, vamos a ver rápido cómo se hace y cómo lo que acabamos de ver nos ayuda mucho a entender las soluciones. Entonces, voy a trabajar con la matriz de coeficientes, sea A,
la matriz de coeficientes, acuérdense, lo que presentamos la clase pasada, aquí me quedaría 2 menos 4, 1, 1, 1, menos 3. Es una matriz 2 por 3, porque tengo dos ecuaciones, tres incógnitas. Sea A la matriz de coeficientes del sistema. Entonces, lo que vamos a hacer a partir de ahora es operar de manera, o sea, en el fondo, lo que vamos a hacer es operar con las ecuaciones y trabajar con un sistema que sea equivalente con el que iniciamos, en donde las soluciones sean más sencillas, ¿no? Aquí, fíjense, estos sistemas tienen una particularidad y es que son sistemas homogéneos. Entonces, si agarramos esto, lo multiplicamos por una constante, lo sumamos para acá o qué sé yo, esto siempre va a ser 0. Entonces, los resultados, o sea, lo que suceda de este lado siempre es 0 y entonces se omite y nada más se trabaja con la matriz de coeficientes. Si estos no fueran 0, habría que hacer un tratamiento especial. Pero como aquí todo esto es 0, ya sabemos que del lado de los resultados siempre se obtiene 0. Entonces es un poco más fácil. Entonces sea la matriz de coeficientes del sistema. Entonces encontremos una matriz equivalente a A reducida por filas. Y lo vamos a hacer siguiendo el procedimiento que mencioné anteriormente. Entonces aquí tenemos la matriz A, que decimos es 2, menos 4, 1, 1, 1, menos 3. Y empezamos. Entonces a la primer fila me conviene multiplicarla por un medio, ¿no? Con tal de hacer la primera entrada aquí, 1. Me quedaría entonces 1, me quedaría entonces menos 2, un medio y lo demás lo dejo. Luego, vamos a seguir aquí, para que sea reducida por filas y tratando de que se cumpla para la primera fila las dos condiciones, entonces ahora esta tiene que ser 0. ¿Cómo lo logro? Pues a la fila 2 le voy a restar la fila 1 y eso lo voy a colocar en R2. 1 menos 2, un medio. 1 menos 1, 1 menos menos 2, menos 3, menos un medio. Y lo voy colocando. 0, 3. Y luego serían menos 3 menos un medio. Entonces me quedan menos 7 medios. Luego entonces esto lo hago un 1, ¿no? Y entonces voy a multiplicar ese renglón por un tercio. Me queda 1, esto lo dejo igual. Entonces me queda 0, 1, y luego me quedan menos 7 sextos. Y ya, ¿no? Entre 3, el renglón, perdón, aquí el renglón 2, entre 3. Y luego, ya finalmente, para que se cumpla las dos condiciones para este renglón, ahora esta tiene que ser 0. Ahí si me estoy equivocando en las operaciones, pues ustedes me dicen. Entonces 1, pero voy a especificar qué operación voy a hacer. Y entonces a el renglón 1 le voy a sumar 2 veces el renglón 2. ¿No? Es decir, voy a multiplicar esto por 2 y lo voy a sumar, esto por 2 y lo voy a sumar y lo voy a poner aquí, esto por 2 y lo voy a sumar. Entonces aquí esto lo dejo igual, 0, 1, menos 7 sextos. Y entonces por 2 y sumo, aquí se hace 0. Por 2
y sumo. Entonces, cuando eso lo multiplico por 2, me va a quedar menos 7 tercios y menos 7 tercios más 1/2, menos 7 tercios más 1/2. Entonces aquí 6, aquí menos 14 y aquí más 3, ¿no? Y entonces me quedan menos 11 sextos. Bueno, salvo que las operaciones estén bien, ustedes ahí lo checan. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de partir de mi matriz de coeficientes y encontré una matriz equivalente a esta matriz de coeficientes, pero que es reducida por filas. ¿Qué me permite esto? Si uno lo pasa esto en el lenguaje de las ecuaciones, lo que obtendríamos en el lenguaje de las ecuaciones lineales, tenemos, entonces nos quedaría, acuérdense, esta va con la incógnita x, y y z, y lo que me queda entonces es x menos 11 sextos de z igual a 0. Del lado de los resultados nada se modifica, todas estas operaciones no alteran, ¿no? el lado de los resultados porque los resultados eran 0. Y aquí me queda y menos 7 sextos de z igual a 0. Tenemos aquí expresada la solución de este sistema. Lo vamos a ver o lo vamos a entender todavía más adelante con más claridad. Pero en este sistema, tanto x como y son función de z. Y z se conoce aquí como una variable libre. Z puede tomar cualquier valor, y x y y pues dependen de ese valor que tome z. Y entonces aquí me queda que x es igual a 11 sextos de z y que y es igual a 7 sextos de z, despejando. Y la z se mueve en todos los reales. Presentando esto de una manera quizás con más lenguaje más adelante, lo que tenemos aquí tenemos aquí algo que se conoce como un pivote, otro pivote, y la tercera variable donde no tengo pivote es una variable libre. Esa puede tomar cualquier valor y las otras están escritas en función de esa. Entonces aquí tenemos las soluciones de este sistema, pero todo parte de empezar con una matriz, con la matriz de coeficientes, aplicar operaciones elementales para llegar a una matriz que es reducida por filas. Y en esta matriz que es reducida por filas, esta matriz nos permite entender, en este caso, que dos de las variables pueden ser escritas o pueden estar escritas en función de otra. Y a través de este sistema, que ya se ve bastante más fácil que podemos entender mejor las soluciones. Entonces, en conclusión, en una matriz reducida por filas, es más fácil leer la información que tiene el sistema y entender más fácil las soluciones. Voy a dejar el video hasta aquí y voy a dejar algunos ejercicios para que pongan a prueba todo esto que se ve y voy a quedar al pendiente de sus dudas. Cuídense mucho, nos vemos.